Hola a todos. Bienvenido a CS224N, lección 10. Esto será principalmente sobre capacitación previa, pero también discutiremos un poco los modelos de subpalabras y revisaremos los transformadores. De acuerdo. Tenemos muchas cosas interesantes en las que abordar hoy, pero también algunos recordatorios sobre la clase. La tarea 5 se publica hoy, la tarea 4 vencía hace un minuto, así que si ya terminaste, felicidades. Si no, espero que los últimos días vayan bien. La tarea 5 es sobre preentrenamiento y transformadores. Así que estas conferencias te serán muy útiles para eso. Y no cubre nada después de estas conferencias. Está bien. Así que hoy echemos un pequeño vistazo a lo que será el esquema. Aún no hemos hablado sobre el modelado de subpalabras, y más o menos deberíamos haberlo hecho. Entonces vamos a hablar un poco sobre subpalabras. Los vio en la tarea 4, al igual que los datos que le proporcionamos con su sistema de traducción automática, pero vamos a hablar un poco sobre por qué son tan omnipresentes en la PNL. Porque se utilizan en modelos previamente entrenados. Quiero decir, se utilizan en varios modelos diferentes. Pero cuando hablamos de preentrenamiento, es importante saber que las subpalabras son parte de esto. Luego emprenderemos otro viaje de motivación, de motivar el preentrenamiento de modelos a partir de incrustaciones de palabras. Entonces, ya vimos el entrenamiento previo en cierto sentido en la primera lección de este curso, porque entrenamos previamente incrustaciones de palabras individuales que no tienen en cuenta sus contextos en corpus de texto muy grandes y vimos que eran capaces de codificar una gran cantidad de cosas útiles sobre el lenguaje. Entonces, después de hacer la motivación, realizaremos el preentrenamiento del modelo de tres maneras. Y en realidad vamos a hacer referencia a la conferencia del martes. Ahora es cuando revisaremos un poco el material de los transformadores. Hablaremos sobre el preentrenamiento de modelos y los decodificadores, como un decodificador transformador que vimos la semana pasada, y codificadores, y luego CODIF y CADORS de CODIF y CADORS. Y en cada uno de estos tres casos, hablaremos un poco sobre las cosas que se podrían hacer y luego sobre los modelos populares que se utilizan en la investigación y la industria. Luego vamos a hablar un poco de qué creemos que es enseñar el preentrenamiento. Esto va a ser muy breve. En realidad, gran parte de la conferencia sobre interpretabilidad y análisis en 2 semanas hablará más sobre el misterio y el problema científico de descubrir qué están aprendiendo estos modelos sobre el lenguaje a través de objetivos de preentrenamiento, pero echaremos un vistazo. Y luego hablaremos de modelos muy grandes y aprendizaje en contexto. Entonces, si han oído hablar de GPT-3, por ejemplo, lo abordaremos brevemente aquí y creo que también discutiremos más sobre ello en el curso más adelante. De acuerdo. Así que tenemos mucho que hacer, entremos de lleno. Estructura de palabras y modelos de subpalabras. Pensemos en las suposiciones que hemos estado haciendo en este curso hasta ahora. Cuando le asignamos una tarea, cuando hablamos de entrenar WRD2VF, por ejemplo, asumimos esta suposición sobre el vocabulario de un idioma. En particular, hemos asumido que tiene un vocabulario fijo de algo así como decenas de miles, tal vez 100, 000, no lo sé, un número de sí. Al parecer, un número relativamente grande de palabras, y eso parece bastante bueno al menos hasta ahora, y lo que hemos hecho. Y construimos este vocabulario a partir del conjunto que entrenamos, digamos WRD2VF. Y luego, aquí está lo crucial. Cualquier palabra nueva, cualquier palabra que no haya visto en el momento del entrenamiento, se asigna en cierto modo a un único token UNC. Y hay otras formas de manejar esto,
pero hay que hacer algo y un método frecuente es asignarlos todos a un k. Entonces, veamos qué significa esto en inglés. Aprendes en incrustaciones, las mapeas, todo funciona. Luego tienes una variación de una palabra, como taasti, con un montón de as. Correcto, y tu modelo no es lo suficientemente inteligente para ese tipo de medios como, tal vez, muy sabroso. Y entonces lo asigna a un porque es solo una búsqueda en el diccionario. Y luego, tienes un error tipográfico como learn y eso potencialmente también se asigna a un si no estaba en tu conjunto de entrenamiento. Algunas personas cometen errores tipográficos pero no todos se verán en el momento del entrenamiento. Y luego tendrás artículos novedosos, ¿verdad? Así que esta podría ser la primera vez que ustedes, como estudiantes en 224N, hayan visto la palabra transformerificar. Pero tengo la sensación de que tienes una idea de lo que se supone que significa, ¿verdad? Como tal vez agregar transformadores, o convertirlos en transformadores, o convertirlos en un transformador, o algo así. Y esto también se asignará a un k, aunque hayas visto transformer, y if. De acuerdo. Y entonces, de alguna manera, la conclusión a la que tenemos que llegar es que considerar las palabras como secuencias individuales de caracteres identifica de manera única esa palabra, y así es como deberíamos parametrizar las cosas, simplemente está mal. Y esto no solo es cierto en inglés, sino que en muchos idiomas esta suposición de vocabulario finito tiene aún menos sentido. Entonces ya no tiene sentido en inglés. Pero el inglés no es lo peor para el inglés. Entonces la morfología es el estudio de la estructura de las palabras. Y se sabe que el inglés tiene una morfología bastante simple en formas específicas. Y cuando los idiomas tienen una morfología compleja, significa que tienes palabras más largas como palabras más complejas que se modifican más y cada una de ellas aparece con menos frecuencia. Y eso debería parecer un problema, ¿verdad? Si una palabra aparece con menos frecuencia, será menos probable que aparezca en su conjunto de entrenamiento y tal vez aparezca en su conjunto de prueba, nunca en su conjunto de entrenamiento. Ahora está asignado a un que no sabes qué hacer. Por ejemplo, los verbos en Swahili pueden tener cientos de conjugaciones. Entonces, cada conjugación codifica información importante sobre la oración que en inglés podría representarse mediante, por ejemplo, más palabras. Pero en Swahili se asigna al verbo como prefijos y sufijos, y cosas por el estilo. Esto se llama morfología flexional. Y así podrás tener cientos de conjugaciones. Acabo de pegar este bloque de diccionario solo para darles una pequeña muestra de la gran cantidad de conjugaciones que existen, por lo que tratar de memorizar de forma independiente el significado de cada una de estas palabras simplemente no es la respuesta correcta. Así que esta será una descripción general muy breve. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar digamos una clase de algoritmos para el modelado de subpalabras que se han desarrollado para tratar de encontrar un punto medio entre dos opciones. Una opción es decir, todo es como palabras individuales. O conozco la palabra y la vi en el momento del entrenamiento, o no conozco la palabra y es como un k. Y luego, otra opción extrema es decir, son solo personajes. Bien, entonces obtengo la secuencia de caracteres, y luego mi red neuronal encima de mi secuencia de caracteres tiene que aprender todo. Tiene que aprender a combinar palabras y esas cosas. Entonces, los modelos de subpalabras en general simplemente significan mirar el tipo de estructura interna de las palabras, de alguna manera mirar debajo del nivel de la palabra. Pero este grupo de modelos intentará encontrar un término medio. Entonces codificación de pares de bits.
lo que vamos a hacer es aprender nuevamente un vocabulario a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Ahora tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, en lugar de simplemente decir, oh, todo lo que fue dividido por mi divisor heurístico de palabras, como espacios en inglés, por ejemplo, será una palabra en mi vocabulario. Vamos a aprender el vocabulario usando un algoritmo codicioso en este caso. Así que esto es lo que vamos a hacer. Comenzamos con un vocabulario que contiene solo caracteres. Entonces ese es nuestro extremo, ¿verdad? Ese es nuestro punto al menos, si has visto todos los personajes, entonces sabes que puedes. Nunca tendrás un nunc. Bien, porque ves una palabra, nunca la has visto antes, simplemente la divides en sus caracteres y luego intentas tratarla de esa manera. Y luego también un símbolo de fin de palabra. Y luego iteraremos sobre este algoritmo, diremos, usaremos el corpus de texto, encontraremos letras adyacentes comunes, así que tal vez A y B sean adyacentes con mucha frecuencia. Agregue el par de ellas como una sola subpalabra a su vocabulario. Ahora reemplace las instancias de ese par de caracteres con la nueva subpalabra. Repita hasta obtener el tamaño de vocabulario deseado. Entonces, tal vez comiences con un vocabulario de caracteres pequeños y luego termines con ese mismo vocabulario de caracteres pequeños más un montón de palabras enteras o partes de palabras. Observe cómo manzana, una palabra completa, se parece a manzana. Pero entonces, aplicación tal vez sea una especie de primera parte, la primera subpalabra de aplicación o aplicación. Sí, y luego supongo que no debería haber puesto el hachís ahí. Pero tal vez aprendiste como el final de una palabra, por ejemplo. Y entonces, lo que obtienes es un vocabulario en el que las cosas comunes se pueden asignar a sí mismas y luego secuencias raras de caracteres se dividen lo menos posible. Y no siempre termina tan bien aprender sufijos morfológicamente relevantes como pero puedes intentar dividir las cosas de manera razonable y, si tienes suficientes datos, el vocabulario de subpalabras que aprendes tiende a ser correcto. Esto se usa originalmente en la traducción automática, y ahora un método similar, WordPieza, que no repasaremos en esta conferencia, se usa en modelos previamente entrenados, pero la idea es efectivamente la misma y terminas con vocabularios que se parecen mucho. Como esto. Entonces, si volvemos a nuestro si volvemos a nuestros ejemplos de donde nos estaba fallando la nivel de palabra, entonces tenemos sombrero, mapeado con sombrero está bien, eso está bien. Hemos asignado sombrero a sombrero porque era una secuencia de caracteres lo suficientemente común como para que en realidad se incorporara a nuestro vocabulario de subpalabras. Bien. Y luego tienes el mapeo de aprender, para aprender palabras tan comunes, bien. Y eso significa que el modelo, la red neuronal con la que vas a procesar este texto, no necesita decir, combina las letras aprender y sombrero, para intentar derivar el significado de estas palabras. Las letras, porque puedes imaginar que eso puede ser difícil. Pero luego, cuando obtienes una palabra que no has visto antes, puedes descomponerla. Y entonces, si has visto sabroso con diferentes números de A en el momento del entrenamiento, tal vez obtengas algunas de las mismas subpalabras, o subpalabras similares en las que lo estás dividiendo en el momento de la evaluación. Así que nunca vimos lo suficientemente sabroso como para trabajar con tantas A para agregarlas a nuestro vocabulario de subpalabras. Pero aún podemos dividirlo en cosas, y luego la red neuronal que se ejecuta sobre estas incrustaciones de subpalabras podría inducir eso. Oh, sí. Esta es una de esas cosas en las que la gente encadena letras y vocales en inglés para dar énfasis. Así que los errores ortográficos todavía te confunden bastante.
Ahora, la en este error ortográfico podría asignarse a dos subpalabras. Pero si ve errores ortográficos como este con suficiente frecuencia, tal vez pueda aprender a manejarlos. Sin embargo, todavía estropea el modelo. Y, pero al menos no es solo un UNC, ¿verdad? Parece claramente mejor que eso. Y luego, Transformerify puede ser en el mejor de los casos, esto es algo optimista, pero tal vez en el mejor de los casos, cierto, pudiste decir, oh, sí, esto es Transformer, Ify. Una vez más, creo que las subpalabras que aprendes en realidad no tienden a estar tan bien motivadas morfológicamente. Entonces ify es como un sufijo claro en inglés que tiene un significado muy común y replicable cuando se aplica a sustantivos, eso es morfología derivacional. Pero puedes componer la palabra tran. El significado de transformerificar, posiblemente a partir de sus dos subpalabras constituyentes. Y así, cuando hablamos de palabras que se ingresan en modelos de transformadores, previamente entrenadas en modelos de transformadores, a lo largo de toda esta conferencia, hablaremos de subpalabras. Entonces podría decir una palabra, y lo que quiero decir es posiblemente una palabra completa, y también posiblemente una subpalabra. Bien, entonces cuando decimos una secuencia de palabras, el transformador previamente entrenado, no tiene idea de si está tratando con palabras o subpalabras, cuando realiza sus operaciones de autoatención. Y entonces esto puede ser un problema. Puedes imaginar que si tienes secuencias de caracteres realmente extrañas, puedes asignar una sola palabra individual a tantas palabras como caracteres tenga. Eso puede ser un problema, porque de repente tienes una oración de 10 palabras pero una de las palabras está asignada a 20 subpalabras y ahora tienes una oración de 30 palabras, donde 20 de las 30 palabras son solo una palabra real. Así que tengan esto en cuenta, pero creo que es importante para esta suposición de vocabulario abierto, es importante en inglés y es aún más importante en muchos otros idiomas. Y el algoritmo real, quiero decir, puedes entrar en los algoritmos reales creados para esto. La codificación de par de bits es mi favorita para repasar brevemente una palabra que también puedes echar un vistazo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta sobre las subpalabras? Supongo, John, alguien preguntaba qué significa el hashtag. Oh, genial, gran punto. Entonces esto significa que deberías combinar esta subpalabra. Entonces esta subpalabra no es el final de una palabra. Almohadilla, le dice al modelo. Entonces, si tuviera ta, sin as, esa es una subpalabra separada que significa que hay una palabra completa que está o al menos, no es el final de la palabra. Mira como aquí, no tengo los ases al final, es porque esto indica que está al final de la palabra. Los diferentes esquemas de subpalabras difieren en cuanto a si se debe poner algo al principio de la palabra, si comienza una palabra o si se debe poner algo al final de la palabra si no termina la palabra. Bien, entonces cuando el tokenizador está ejecutando tus datos, entonces tienes algo que está tokenizando esta oración, en el peor de los casos. Sí, en el peor de los casos. Dice como en esa es una palabra completa. Dale solo la palabra in sin ases. Esa es una palabra completa. Dale solo la palabra t sin ases. Y luego, tal vez aquí en subpalabras, cierto, tenemos esta extraña palabra subpalabras, y la divide en subpalabras y palabras. Y entonces, sub le dará la subpalabra con sv almohadilla para indicar que es parte de esta palabra más grande, subpalabras, a diferencia de la palabra sub como submarino que sería diferente. Esa fue una gran pregunta. Vale, genial. Esa fue nuestra nota sobre el modelado de subpalabras, y ustedes pueden
Las subpalabras son importantes, por ejemplo, en muchas aplicaciones de traducción. Es por eso que les dimos subpalabras en la tarea de traducción. Ahora hablemos del preentrenamiento de modelos y la incrustación de palabras. Así que me encanta. Me encanta poder ir a esta diapositiva. Entonces vimos esta cita al comienzo de la clase. Conocerás una palabra por la compañía que tiene. Y esta fue una de las cosas que usamos para resumir la semántica distributiva. Esta idea de que WR de 2VF estaba bien motivada de alguna manera, porque se puede pensar que el significado de una palabra se deriva del tipo de estadísticas de COCURRNCIA de palabras que coexisten a su alrededor, y eso fue simplemente fascinantemente efectivo. Creo. Pero hay otra cita de la misma persona. Así que tenemos a J.R. Fit 1935 comparado con nuestra cita anterior de 1957. Y la segunda cita dice, el significado completo de una palabra es siempre contextual, y ningún estudio del significado aparte de un contexto completo puede tomarse en serio. Ahora bien, estas son solo cosas en las que podemos pensar y analizar. Pero me viene a la mente, cierto, cuando incrustas palabras con WR de 2VF, uno de los problemas es que en realidad no miras a sus vecinos mientras le das una incrustación. Entonces, si tengo la frase, grabo el registro. Las dos instancias de record significan cosas diferentes, pero tienen la misma incrustación de WR de 2VF. Bien, porque en WR de 2VF tomas la cadena, la asignas, he visto la palabra registro antes. Obtienes ese tipo de vector de tu matriz aprendida y le das lo mismo en ambos casos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en realidad, conceptualmente no es tan diferente del entrenamiento de WR de 2VF. Puede considerar el entrenamiento de WR de 2VF como un entrenamiento previo de un modelo muy simple que solo asigna un vector individual a cada tipo de palabra único, a cada elemento único en su vocabulario. Hoy iremos mucho más allá, pero la idea es muy similar. Entonces, en 2017, comenzaríamos con incrustaciones de palabras previamente entrenadas. Y nuevamente, recuerde, no hay contexto allí. Entonces le das a una palabra una incrustación independiente del contexto en el que aparece. Y luego, aprendes cómo incorporar el contexto. No es que nuestros modelos de PNL nunca hayan usado el contexto, ¿verdad? En cambio, aprendería a incorporar el contexto usando SULST, o si es más adelante en 2017, ya sabe, su transformador, y aprenderá a incorporar el contexto mientras se entrena en la tarea. Entonces tienes algo de supervisión. Tal vez sea la supervisión de la traducción automática, tal vez el sentimiento, tal vez la respuesta a preguntas. Y aprendería cómo incorporar contexto en SULSTMO de otra manera a través de la señal de capacitación, en lugar de, digamos, a través de la señal de WR de 2VF. Y entonces, de manera pictográfica, tienes estas incrustaciones de palabras aquí. Entonces, los rojos son una especie de incrustaciones de WR de 2VF y están previamente entrenadas. Y esos toman algunos de los parámetros de su red. Y luego, tienes tu contextualización. Ahora, esto parece un LST, pero podría ser cualquier cosa. Así que este codificador bidireccional quizás no esté preentrenado. Y ahora hay muchos parámetros que no están previamente entrenados, y luego tal vez tengas algún tipo de función de lectura al final, ¿verdad? Para predecir cualquier cosa que estés intentando predecir de nuevo. Tal vez sea sentimiento, tal vez estés haciendo, no sé, etiquetar temas. Independientemente de lo que quieras hacer, este es una especie de paradigma.
como si establecieras algún código de arquitectura y solo entrenaras previamente las incrustaciones de palabras. Por lo tanto, conceptualmente este no es necesariamente el mayor problema, porque nos gusta pensar que en materia de aprendizaje profundo tenemos muchos datos de entrenamiento para nuestros objetivos. Quiero decir, una de las cosas por las que motivamos las grandes redes neuronales profundas es que pueden tomar una gran cantidad de datos y luego podemos aprender patrones de ellos. Pero sí impone la responsabilidad de que nuestros datos posteriores sean más o menos suficientes para enseñar los aspectos contextuales del lenguaje. Entonces, puedes imaginar que si solo tienes un poco de datos etiquetados para realizar ajustes finos, le estás dando un papel bastante importante a esos datos para decir, oye, tal vez aquí haya algunas incrustaciones previamente entrenadas. Pero cómo manejas las oraciones similares, cómo se componen y todo eso, eso depende de ti. Entonces, si no tiene muchos datos etiquetados para su tarea posterior, le está pidiendo que haga mucho con una gran cantidad de parámetros que se han inicializado aleatoriamente. Bien, una pequeña parte de los parámetros se han entrenado previamente. Entonces, a dónde vamos es a entrenar previamente modelos completos. Quiero decir, conceptualmente estamos bastante cerca de ahí. Hoy en día, casi todos los parámetros de su red neuronal y, digamos, de muchos entornos de investigación, y cada vez más en la industria, se inicializan mediante entrenamiento previo. Al igual que se inicializaron los parámetros de WRD2VF. Y los métodos de preentrenamiento en general ocultan partes de la entrada del modelo mismo y luego entrenan el modelo para reconstruir esas partes. ¿Cómo se conecta esto a WRD2VF? En WRD2VF la gente no suele hacer esta conexión, pero es la siguiente. Tienes una palabra individual y ella se conoce a sí misma, ¿verdad? Porque tienes la incrustación de la palabra central. Bien, de la tarea 2, tienes la incrustación de la palabra central, se conoce a sí misma y has enmascarado a todos sus vecinos. Le has ocultado a todos sus vecinos. Bien, a todos sus vecinos de ventana los has ocultado. Le pides a las palabras del centro que predigan a sus vecinas. Bien, y esto entra dentro de la categoría de preentrenamiento. Todos estos métodos parecen similares. Oculta partes de la entrada del modelo y entrena el modelo para reconstruir esas partes. La diferencia con el preentrenamiento completo del modelo es que no le da al modelo solo la palabra individual y le hace aprender una incrustación de esa palabra, le da mucho más de la secuencia y hace que esa predicción mantenga partes de la secuencia. Y entraremos en los detalles allí. Pero la conclusión es que aquí todo está preentrenado de forma conjunta. Posiblemente con la excepción de la última capa que predice la etiqueta. De acuerdo. Y esto ha resultado excepcionalmente eficaz a la hora de construir representaciones del lenguaje. Eso simplemente asigna cosas similares en el lenguaje a representaciones similares en estos codificadores, al igual que WRD2VF asigna palabras similares a vectores similares. Esto ha sido excepcionalmente efectivo para realizar inicializaciones de parámetros, donde se comienza con estos parámetros que han sido previamente entrenados y luego se ajustan con precisión en los datos etiquetados. Y tercero, han sido excepcionalmente eficaces a la hora de definir distribuciones de probabilidad sobre el lenguaje, como en el modelado del lenguaje. En realidad, son muy útiles para tomar muestras en determinados casos. Estas son tres formas en las que interactuamos con modelos previamente entrenados. Usamos las representaciones solo para calcular similitudes, las usamos para inicializaciones de parámetros y, de hecho, solo las usamos como distribuciones de probabilidad.
más o menos como los entrenamos. De acuerdo. Entonces, vamos a entrar en algunas partes técnicas aquí, pero quiero pensar en términos generales sobre lo que podríamos hacer con el entrenamiento previo y qué tipo de cosas podríamos esperar aprender potencialmente de este método general de ocultar parte de la entrada, y luego ver otras partes de la entrada, y luego intentar predecir las partes que escondiste. De acuerdo. Entonces la Universidad de Stanford está ubicada en la Bahía, California. Si le diésemos a un modelo todo lo que no fue borrado aquí y le pidiéramos que prediga el punto medio, ¿verdad? Supongo que la función de pérdida entrenaría el modelo para predecir Palo Alto aquí. De acuerdo. Este es un ejemplo de algo que podrías imaginar como un objetivo previo al entrenamiento. Tomas una oración, eliminas parte de ella y dices, recrea la parte que eliminé. Y en este caso, si solo diera un montón de ejemplos que se vieran así, podría aprender este tipo de trivia aquí. De acuerdo. Aquí hay otro que puse con un tenedor en blanco sobre la mesa. Este está poco especificado. Bien. Entonces esto podría ser el tenedor, mi tenedor, su tenedor, algún tenedor, un tenedor. Entonces esto especifica los tipos de categorías sintácticas de cosas que pueden aparecer en este contexto. Esta es otra cosa que quizás puedas aprender de ese objetivo. Aquí. Así es, la mujer cruzó la calle, comprobando si había tráfico por encima del arcén. Una de las cosas que podrían aparecer aquí es esa es una declaración de correferencia. Entonces se podrían aprender tipos de conexiones entre entidades en un texto, donde una palabra, mujer, también puede referirse a la misma entidad en el mundo, como esta palabra, este pronombre ella. Aquí, como se puede imaginar, fui al océano para ver peces, tortugas, focas y blancos. Ahora bien, no creo que haya una sola respuesta correcta sobre lo que pudimos ver en ese espacio en blanco. Pero un modelo podría aprender una distribución de los tipos de cosas de las que la gente podría estar hablando cuando uno va al océano y dos están emocionados de ver la vida marina. Bien, entonces esta es una especie de categoría semántica. Una categoría léxica semántica de cosas que podrían tener el mismo interés que los peces, las tortugas y las focas en el contexto de fui al océano. De acuerdo. Entonces, y ya sabes, espero que haya ejemplos de esto en un gran corpus de texto, tal vez un libro. Bien, aquí hay otro ejemplo. En general, el valor que obtuve de las 2 horas de verlo fue la suma total de las palomitas de maíz y la bebida. La película estaba en blanco. Bien. Y entonces fue cuando pensé, mirar al público y decir, la película fue mala o buena. Pero la película fue mala, es mi predicción aquí. Bien. Y esto les está enseñando algo sobre el sentimiento, sobre cómo la gente expresa sentimientos en el lenguaje. Y entonces, esto es, incluso parece una tarea en sí misma. Al igual que el análisis de sentimientos, es algo que hay que hacer para determinar si la película fue buena o mala. O tal vez la palabra no sea ni mala ni buena, la película ya terminó o algo así. Pero, si tuvieras que hacerlo, si tuvieras que elegir entre es malo o bueno, lo más probable es que tengas que descubrir el sentimiento del texto. Eso es realmente fascinante. De acuerdo. Aquí hay otro más. Hiro fue a la cocina a preparar un té. De pie junto a Hiro, Zuko reflexionó sobre su destino. Zuko dejó el espacio en blanco. De acuerdo. Esto es un poco fácil porque en realidad solo mostramos un lugar. Entonces supongo que tenemos otro sustantivo, destino. Pero esto es una especie de razonamiento sobre la ubicación espacial y el movimiento de una especie de agentes en un mundo imaginado. Podríamos imaginar un texto que tiene líneas como esta, la persona entró en el lugar y estaba al lado de fulano de tal.
quien se fue e hizo eso, y entonces tienes estas relaciones. Así que aquí, Zuko salió de la cocina, es lo más probable que creo que iría aquí. Y en cierto modo indica que para que un modelo aprenda a realizar esto, a completar la parte que falta, podría necesitar, en general, averiguar dónde están las cosas y si las declaraciones significan o implican esa localidad. Así que parado al lado, Hiro fue a la cocina. Ahora Hiro está en la cocina. Y luego, pararse junto a Hiro, significa que Zuko ahora está en la cocina. Bien. Y entonces, Zuko ahora se va a dónde. Bueno, él estuvo en la cocina antes. Así que este es un sentido de razonamiento muy básico. Ahora, Aquí está la frase. Estaba pensando en la secuencia que dice 2, 3, 5, 8, 13, 21, en blanco. Bien, entonces no lo sé. Puedo imaginarme a la gente escribiendo cosas. Entonces esta es la secuencia de Fibonacci. Y en cierto modo sumas estos dos para obtener el siguiente, sumas estos dos para obtener el siguiente, sumas estos dos, ¿verdad? Y entonces, tienes esta suma acumulada, es una secuencia famosa que aparece en mucho texto en Internet. Y en general, hay que aprender el algoritmo, o simplemente la fórmula, supongo que eso define la secuencia de Fibonacci para poder seguir adelante. Los modelos aprenden esto en la práctica. Espera y descúbrelo. Pero tendrías que aprenderlo para que la secuencia siga, siga y siga. De acuerdo. Así que ahora vamos a entrar en modelos preentrenados específicos, métodos específicos de preentrenamiento. Así que voy a hacer una breve revisión de los codificadores, decodificadores ICODIF y CADORS de CODIF y CADORS de transformadores, porque ahora vamos a entrar en el tipo de partes técnicas. Entonces, antes de hacer eso, haré una pausa. ¿Hay alguna pregunta? Oh sí, hay una pregunta importante sobre el riesgo de sobreajustar nuestro modelo en nuestros datos de entrenamiento de entrada cuando están realizando un entrenamiento previo. Entonces también se podría responder a esta pregunta a la luz de los enormes modelos previamente entrenados que estamos viendo hoy en día. Perdón por la primera parte de esa pregunta, estamos sobreajustando nuestros modelos ¿a qué? El riesgo de sobreajustar el modelo en nuestros datos de entrenamiento de entrada cuando están realizando un entrenamiento previo. Entiendo. Sí, ese es un buen punto. Estamos usando modelos muy grandes y podríamos imaginar que existe el riesgo de sobreajuste. Y en la práctica, sí, en realidad es una de las cosas más cruciales que se deben hacer para que el entrenamiento funcione. Entonces resulta que necesitas tener muchos datos, como muchos datos. Y de hecho, mostraremos resultados más adelante, donde las personas construyeron un modelo previamente entrenado. Lo preentrené con una gran cantidad de datos, y luego, como 6 meses después, apareció alguien más y dijo, oye, si lo hubieras entrenado previamente 10 meses después y no hubieras cambiado casi nada más, habría ido aún mejor. Ahora estaba sobreajustado. Quiero decir, puedes mostrar algo de texto durante el entrenamiento previo, ¿verdad? Y evaluar la perplejidad, ¿verdad? El lenguaje modelado funciona en ese texto extendido, y tiende a darse el caso de que en realidad estos modelos no se adaptan lo suficiente, ¿verdad? Que necesitamos modelos cada vez más grandes para expresar las interacciones complejas que nos permiten ajustar mejor estos conjuntos de datos, y por eso hablaremos de eso cuando hablemos de BERT. Y uno de los resultados realmente interesantes es que BERT está insuficientemente adaptado, no sobreadaptado, pero en principio, sí, es un problema. Es potencialmente un problema sobreadaptarlo, pero terminamos teniendo una tonelada de texto al menos en inglés, aunque no en todos los idiomas.
Y entonces, sí, es importante escalarlos, pero actualmente nuestros modelos no parecen demasiado ajustados a su texto de preentrenamiento. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Vimos esta figura antes, aquí mismo. Vimos esta figura de un CODIF y CADOR de CODIF y CADOR de transformador. En este artículo la atención es todo lo que necesitas. Y entonces tenemos un par de cosas. No vamos a repasar la forma de atención nuevamente hoy, porque tenemos mucho que repasar, pero estaré feliz de poder hablar más sobre ello con él. Pero en nuestro codificador tenemos alguna secuencia de entrada. Recuerde que ahora se trata de una secuencia de subpalabras. Si la subpalabra obtiene una incrustación de palabra y cada índice en el transformador obtiene una incrustación de posición, ahora recuerde que tenemos una longitud finita que nuestra secuencia puede tener, como 512 tokens. Esa fue la T mayúscula de la última conferencia. Entonces tiene una longitud finita, por lo que tiene una incrustación de una posición para cada índice para los 512 índices, y luego tiene todas las incrustaciones de palabras. Y luego el codificador del transformador, a la derecha, era esta combinación de una especie de submódulos que analizamos línea por línea el martes. La atención multidireccional era una especie de elemento central. Y luego, teníamos residual y layer norm, cierto, para ayudar a pasar gradientes y ayudar a que el entrenamiento sea mejor y más rápido. Teníamos esa capa de retroalimentación para procesar una especie de resultado de la atención de múltiples cabezas, otro residual y layer norm, y luego pasar a un bloque codificador de transformador idéntico aquí. Y estos se apilarán. Veremos varias configuraciones diferentes aquí, pero creo que 12 de estas se apilan juntas. Bien, ese es un codificador de transformador. Y de hecho, hoy veremos modelos completos que son solo codificadores de transformadores. De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de traducción automática, cuando hablamos del transformador en sí, del CODIF y CADOR de CODIF y CADOR del transformador, hablamos de todo este asunto. Pero en realidad podría tener solo esta columna de la izquierda y también podría tener esta columna de la derecha. Aunque la columna de la derecha cambia un poco si solo la tienes. Así que recuerden la columna de la derecha, teníamos esta autoatención enmascarada de múltiples cabezas, cierto, donde no se puede mirar al futuro. Y alguien preguntó realmente cómo decodificamos a partir de transformadores, dado que se tiene este tipo de operación de fragmentación tan grande. Es una gran pregunta, no podré entrar en detalles hoy, pero debes ejecutarla una vez durante el proceso de decodificación. Por cada vez que decodificas para predecir la siguiente palabra, escribiré algo sobre él para esto. Entonces, en la autoatención enmascarada de múltiples cabezas, no se te permite mirar hacia el futuro, por lo que tienes este objetivo bien definido de intentar hacer modelado de lenguaje. Luego tenemos residual y layer norm, la cabeza múltiple. El recuerdo de atención cruzada se remonta a la última capa del codificador del transformador, o al último bloque del codificador del transformador. Y luego, más layer norm residual, otra capa de avance, más layer norm residual. Ahora bien, si no tenemos un codificador aquí, ¿verdad? Luego nos deshacemos de la atención cruzada, el residuo y layer norm aquí, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos esta pila de codificadores, los decodificadores se volverían más simples, porque no es necesario atenderlos. Pero, de nuevo, también tienes estas incrustaciones de palabras en la parte inferior y representaciones de posición para la secuencia de salida. De acuerdo. Así que eso ha sido una revisión. Hablemos de preentrenamiento a través del modelado del lenguaje. De hecho, tal vez ya hemos hablado un poco sobre esto antes,
y hemos visto el modelado del lenguaje en el contexto de tal vez simplemente querer hacerlo a priori. Así, los modelos lingüísticos resultaron útiles, por ejemplo, en los sistemas automáticos de reconocimiento de voz. Fueron útiles en los sistemas de traducción automática estadística. Entonces, recordemos la tarea de modelado del lenguaje. Se puede decir que se define como modelar la probabilidad de una palabra en un índice dado t, de cualquier palabra en cualquier índice dado, dadas todas las palabras anteriores, y esta distribución de probabilidad. Esta es una distribución de palabras dados sus contextos pasados, y esto es solo decir, para cualquier prefijo aquí, y lo va a hacer. Quiero una probabilidad de cuál debería ser la siguiente palabra. Entonces, la siguiente palabra observada es sabroso, pero tal vez sirva para hacerte, para hacer agua caliente, etc. Puedes tener una distribución de cuál debería ser la siguiente palabra en este decodificador y recuerda que, debido a la autoatención enmascarada, hacer, puede volver a la palabra ova, oiro, pero no puede esperar lo sabroso. Entonces hay muchos datos para esto. Bien, solo tienes texto y listo. Tienes datos de modelado de lenguaje. Es gratis. Una vez que tengas el texto, estará disponible gratuitamente. No es necesario etiquetarlo. Y en inglés tienes mucho de eso. Cierto, esto no es cierto para todos los idiomas de ninguna manera, pero en inglés tienes muchos datos previos al entrenamiento. Entonces, lo simple del tipo de preentrenamiento es, bueno, lo que vamos a hacer es entrenar una red neuronal para modelar el lenguaje en una gran cantidad de texto, y simplemente guardaremos los parámetros de nuestra red entrenada al disco. Conceptualmente, en realidad no es diferente de las cosas que hemos hecho antes. Es simplemente una especie de intención. Bien. Estamos entrenando estos parámetros para comenzar a usarlos para algo más en el futuro. Pero el modelado del lenguaje en sí no cambia, el decodificador aquí no cambia, ¿verdad? Es un transformador en modelos preentrenados en un modelo moderno, porque este es un concepto recientemente popular. Aunque creo que fue en 2015 cuando esto se probó de manera efectiva por primera vez y se obtuvieron algunos resultados interesantes. Pero esto podría ser cualquier cosa aquí. Hoy en día, en los modelos que realmente observamos, serán principalmente transformadores. Entonces, una vez que tenga su red previamente entrenada, ¿qué es lo que debe hacer por defecto para usarla, verdad? Y si saca algo de esta conferencia en términos de prácticas de ingeniería que le serán de gran utilidad a medida que construye y estudia cosas, tal vez como ingeniero de aprendizaje automático o científico social computacional, etc., como que la gente tiende a hacer, es entrenar previamente su red con solo una gran cantidad de datos. Mucho texto, aprende cosas muy generales y luego adaptas la red a lo que quisieras hacer. Entonces teníamos un montón de datos de preentrenamiento, y luego tal vez esta sea una reseña de película que estamos tomando como entrada aquí, y simplemente aplicamos el decodificador que ya entrenamos correctamente. Inicie los parámetros allí y luego ajústelos en lo que sea que quisiéramos hacer. Quizás esta sea una tarea de análisis de sentimientos, por lo que ejecutamos toda la secuencia a través del decodificador, ¿verdad? Obtenga un estado oculto al final de lo último, y luego predecimos tal vez un sentimiento positivo o negativo. Y esto es una especie de adaptación de la red previamente entrenada a la tarea. Por lo tanto, este paradigma de preentrenamiento y ajuste fino es tremendamente exitoso y realmente deberías probarlo siempre que estés realizando cualquier tarea de PNL hoy en día de manera efectiva. Porque esto tiende a ser lo que... Alguna variante de esto tiende a ser lo que funciona mejor. Bien, ahora tenemos una nota técnica.
Entonces, si no le gusta pensar en la optimización o el descenso de gradiente, tal vez lea esta diapositiva, pero le animo a que piense por un segundo en, por ejemplo, ¿por qué debería ayudar esto? Al entrenar redes neuronales, utilizamos el descenso de gradiente para tratar de encontrar un mínimo global de este optimismo, de esta función de pérdida, y lo hacemos en dos pasos. Y el primer paso es que tenemos, obtenemos algunos parámetros, θ, aproximando min sobre nuestro, lo siento, θ son los parámetros de la red neuronal. Entonces, todos los vectores ven nuestro transformador, correcto, las incrustaciones de palabras, las incrustaciones de posición, son solo todos los parámetros de nuestra red neuronal. Y entonces, estamos haciendo min sobre todos los parámetros de nuestro θ que estamos tratando de aproximar, min sobre los parámetros de nuestra red neuronal de nuestra pérdida previa al entrenamiento, que aquí era el modelado del lenguaje de nuestros parámetros. Y simplemente obtenemos este tipo de estimación de algunos parámetros θ. Y luego ajustamos aproximando esto, min sobre θ de la pérdida de ajuste fino, tal vez eso sea sentimiento, ¿verdad? Empezando por el sombrero θ. Entonces inicializamos nuestro descenso de gradiente en θ, y luego simplemente le dejamos hacer lo que quiera. Y es como si simplemente funciona. En parte tiene que serlo, porque algo sobre donde comenzamos es muy importante, no solo en términos de una especie de flujo de gradiente, aunque eso es una gran parte, sino que también parece que el descenso de gradiente estocástico se mantiene relativamente cerca de ese preentrenamiento. Inicialización durante el ajuste fino. Esto es algo que parecemos observar en la práctica, cierto, que de alguna manera la localidad del descenso del gradiente estocástico, encontrando mínimos locales cercanos a este sombrero θ, fue bueno para un problema tan general de modelado del lenguaje. Parece, sí, los mínimos locales de la pérdida de ajuste fino, porque no encontramos. Sí. Los mínimos locales de la pérdida de sintonía fina tienden a generalizarse bien cuando están cerca de este sombrero θ que entrenamos previamente. Y esto es una especie de misterio sobre el que todavía estamos tratando de descubrir más. Y luego también, sí, tal vez los gradientes. Bien, los gradientes de pérdida de ajuste fino cerca de θ se propagan muy bien, por lo que el entrenamiento de nuestra red también funciona muy bien. De acuerdo. Esto es algo que hay que analizar, pero en la práctica funciona. Creo que sigue siendo fascinante que funcione. De acuerdo. Así que hemos hablado principalmente del CODIF y CADOR de CODIF y CADOR del transformador. Y de hecho, dije que podríamos tener simplemente los codificadores del lado izquierdo para ser preentrenados, o simplemente decodificadores para ser preentrenados, o CODIF y CADORS de CODIF y CADORS. Y en realidad hay modelos famosos muy populares en cada una de estas tres categorías. Los tipos de entrenamiento previo que puede realizar y los tipos de aplicaciones o usos de esos modelos previamente entrenados que son más naturales dependen en gran medida de si elige entrenar previamente un codificador, un decodificador o un CODIF y CADOR de CODIF y CADOR. Por eso, creo que es útil a medida que analizamos algunos de estos tipos de nombres de modelos populares que es necesario conocer y cuáles fueron sus innovaciones para dividirlos en estas categorías. Así que ya hemos. Así que aquí está la cuestión. Vamos a repasar estos tres y todos tienen ventajas y, en cierto sentido, desventajas. Entonces para los decodificadores, no. Realmente de lo que estamos hablando aquí principalmente es de modelos de lenguaje. Y hemos visto esto hasta ahora, hemos hablado de decodificadores previamente entrenados, y es bueno generarlos.
Bien, por lo tanto, puede simplemente tomar una muestra de su modelo de lenguaje previamente entrenado y obtener elementos que se parezcan al texto en el que estaba previamente entrenado. Pero un problema es que no se puede condicionar a palabras futuras. Bien, entonces mencionamos en nuestro modelado con el STM, que al igual que si pudieras, cuando pudieras hacerlo, dijimos que tener un ELSTM bidireccional en realidad era mucho más útil que tener un ELSTM unidireccional. Bueno, también es cierto para los transformadores. Entonces, si pueden ver cómo apuntan las flechas aquí, las flechas apuntan hacia arriba y hacia la derecha. Así que esta palabra es una especie de mirada retrospectiva a su historia pasada, pero no puede ver, no puede contextualizar con el futuro. Mientras que en el bloque codificador aquí en azul, justo debajo, tienes todos los pares de interacciones. Y entonces, cuando construyes representaciones, puede ser muy útil saber cuáles son las palabras futuras. Entonces eso es lo que te ofrecen los codificadores, ¿verdad? Obtienes contexto bidireccional. Entonces puedes condicionarte al futuro. Tal vez eso te ayude a construir mejores representaciones del lenguaje. Pero la pregunta que realmente se abordará aquí es, bueno, ¿cómo las entrenas previamente? No puedes entrenarlos previamente como modelos de lenguaje porque tienes acceso al futuro. Entonces, si intentas hacer eso, la pérdida inmediatamente será cero, porque puedes ver cuál es el futuro. Eso no es útil. Y luego, hablaremos de CODIF y CADORS, de CODIF y CADORS previamente entrenados, que pueden ser lo mejor de ambos mundos. Pero quizás tampoco esté claro cuál es la mejor manera de entrenarlos previamente. Definitivamente tienen beneficios para ambos. Así que entremos en algo más general. Sí, entremos primero en los decodificadores, repasaremos los tres. De acuerdo. Entonces, cuando entrenamos previamente un modelo de lenguaje, lo estamos entrenando previamente con este objetivo, estamos tratando de aproximarlo a esta probabilidad de una palabra dadas todas sus palabras anteriores. Lo que terminamos haciendo, y lo mostré de manera pictográfica, pero eso es algo de matemáticas, ¿verdad? Obtenemos un estado oculto, H1 para cada una de las palabras en la entrada W1 y recordamos que las palabras nuevamente significan subpalabras aquí. De acuerdo. Y luego, cuando estamos afinando esto, podemos tomar la representación. Debería ser tat más b, y luego la imagen aquí está aquí. Entonces, es el último estado del codificador. Y ahora, esto tiene una especie de ha visto toda su historia, cierto, y entonces, puedes aplicar una capa lineal aquí tal vez multiplicándola por algunos parámetros A y B, que no fueron entrenados previamente, y luego estás prediciendo. Sentimiento tal vez. Sentimiento más o menos coma tal vez. Y entonces, mire el rojo y el gris. La mayoría de los parámetros de mi red neuronal ahora han sido preentrenados. La última capa que está aprendiendo el sentimiento dice que la decisión no ha sido preentrenada. Entonces esos se han inicializado aleatoriamente. Y cuando se toma la pérdida de sentimiento, claro, no solo se entrena la capa lineal aquí, sino que se propagan los gradientes por toda la red previamente entrenada y se ajustan todos esos parámetros. Bien, así que no es como si simplemente estuvieras entrenando esto en el momento del ajuste fino, esta capa lineal. Estás entrenando a toda la red en función de esta pérdida de ajuste fino. Y tal vez sea malo que la capa lineal no haya sido entrenada previamente. En el gran esquema de las cosas, tampoco hay tantos parámetros. Entonces esto es útil, es solo una forma de interactuar con modelos previamente entrenados, ¿verdad? Entonces,
Lo que quiero que saques de esto es que había un contrato que teníamos con el modelo original. Bien, el contrato consistía en definir distribuciones de probabilidad, pero cuando estamos ajustando, cuando interactuamos con el modelo previamente entrenado, lo que también tenemos son los pesos entrenados y la arquitectura de red. No necesitamos usarlo como modelo de lenguaje, no necesitamos usarlo como distribución de probabilidad. Cuando realmente lo estamos afinando, en realidad solo lo usamos para la inicialización de sus parámetros y decimos, oh, esto es solo un decodificador transformador que fue entrenado previamente por y resulta que es realmente genial, en ese sentido. Cuando ajustas algunos datos de sentimiento, hace un trabajo realmente bueno. Bien, pero hay una segunda forma de interactuar con el decodificador, con decodificadores previamente entrenados, lo cual, en cierto sentido, es aún más natural. En realidad, se acerca más al contrato con el que empezamos. Por lo tanto, no tenemos que ignorar por completo el hecho de que era una distribución de probabilidad, podemos utilizarla mientras la afinamos. Así que esto es lo que vamos a hacer. Entonces podemos usarlos como generador en el momento del ajuste fino. Por generador quiero decir que definirá esta distribución de palabras dado su contexto, y luego ajustaremos esa distribución de probabilidad. Entonces, en una tarea como algún tipo de diálogo por turnos, podríamos codificar el historial del diálogo como su contexto pasado. Bien, entonces tienes un historial de diálogo de algunas cosas que las personas se dicen entre sí, lo codificas como palabras e intentas predecir las siguientes palabras en el diálogo. Bien, y tal vez tu objetivo previo al entrenamiento fue que miraste un texto de propósito muy general de no sé, Wikipedia, o libros, o algo así, y lo estás afinando como modelo de lenguaje, pero lo estás afinando como modelo de lenguaje en este tipo de distribución de texto de dominio específico, como diálogo, o tal vez resumen, donde pegas todo el documento y luego dices una palabra específica, y luego el resumen, y digamos predecir el resumen. ¿Y cómo se ve esto? Nuevamente, está en el momento de ajustarlo. Tienes tu H1 test igual al decodificador de las palabras. Y luego, tienes esta distribución que estás afinando, de UTESA, hay un error tipográfico nuevamente, -un más b. Así que ahora, cada vez que tengo esto, estoy prediciendo estas palabras. Desde la palabra 1 predigo la palabra 2, la palabra 2 predigo la palabra 3, etc., ¿verdad? La última capa real de la red, a diferencia de antes, ha sido entrenada previamente. Pero todavía estoy afinando todo. Bien, entonces A y B aquí se están asignando a una especie de distribución de probabilidad según mi vocabulario, o los logits de una distribución de probabilidad. Y ahora puedo modificarlos. Para tener la distribución que voy a usar, refleje el diálogo que quiero que refleje. De acuerdo. Entonces esas son dos formas de interactuar con un decodificador previamente entrenado. Ahora, aquí hay un ejemplo de lo que terminó siendo el primero de su línea de decodificadores preentrenados tremendamente exitosos, o al menos de los que se habla. Así que el decodificador generativo preentrenado fue un gran éxito en cierto sentido, o al menos generó mucho revuelo. Entonces es un decodificador transformador, sin codificador, con 12 capas. Les doy los detalles para que puedan comenzar a tener una idea de cómo cambia el tamaño de las cosas a lo largo de los años a medida que continuamos progresando aquí. Tenía cada uno de cada uno de los estados ocultos con dimensionalidad 768. Entonces, si recuerdan la última conferencia, teníamos un término de, que era nuestra dimensionalidad, por lo que D es 768.
Y luego, una declaración interesante que deben tener en cuenta. La mente para las personas con mentalidad de ingeniería es que las capas reales de retroalimentación, cierto. Tienes una capa oculta en la alimentación. Disculpe, en la capa de alimentación directa, y en realidad es muy grande. Entonces tenías este tipo de capas de avance de posición, ¿verdad? Y la capa de avance tomaría el vector de 768 dimensiones como algo así como proyectarlo a un espacio de 3000 dimensiones a través de una especie de no linealidad, y luego proyectarlo nuevamente a 768. Esto termina siendo porque puedes aplastar muchos más parámetros adentro, para no hacer mucho más cálculo de esta manera, pero... Eso es curioso. Bien, y luego, codificación de pares de bytes. En realidad es... Era esta codificación de un par de bytes. Era un vocabulario de subpalabras con 40,000 fusiones. Entonces 40,000 fusiones, así que ese no es el tamaño del vocabulario, porque comenzaste con un montón de caracteres, y no recuerdo con cuántos caracteres comenzaron. Pero lo que puedes ver es un vocabulario relativamente pequeño, ¿verdad? Y en comparación con si intentaras decirlo, haz que cada palabra tenga una representación única. Ahora se entrenará en Vox Corpus. Tiene 7,000 libros únicos y contiene largos tramos de texto contiguo. Entonces, en lugar de entrenarlo en oraciones individuales, solo oraciones pequeñas y cortas, el modelo es capaz de aprender dependencias a larga distancia, porque no lo ha dividido como un libro en oraciones aleatorias y las ha mezclado por todas partes. Lo has mantenido contiguo. Entonces puede tener ese tipo de consistencia. Y luego, un pequeño capricho aquí, sí. Entonces, nunca apareció en el artículo original, ni en la publicación del blog original, como si fuera un acrónimo. Y en realidad podría referirse a preentrenamiento generativo, algo así como lo que sugeriría el título del artículo, o transformador preentrenado generativo. Y decidí decir transformador generativo preentrenado porque esto parecía demasiado general. Entonces, de acuerdo. Así que entrenaron previamente este enorme transformador de modelo de lenguaje, este enorme transformador de codificador, en solo 7,000 libros. Y lo perfeccionaron en varias tareas diferentes. Y quiero hablar un poco sobre los detalles de cómo lo perfeccionaron. Y así, lo afinaron en una tarea particular, o familia de tareas, llamada inferencia del lenguaje natural. Entonces, en la inferencia del lenguaje natural, etiquetamos pares de oraciones como implicadas, contradictorias entre sí o neutrales. Entonces tienes una premisa y sostienes la premisa que es cierta. El hombre está en la puerta y se tiene la hipótesis de que la persona está cerca de la puerta. Si esta persona se refiere a ese hombre, entonces es como, oh, sí. Entonces esto está implicado, porque hay una persona, porque un hombre es una persona. Y están en la entrada, luego están cerca de la puerta. Entonces tienes este tipo de razonamiento lógico que estás haciendo, o se supone que debes poder hacer, y estás etiquetando estas oraciones. Entonces es una tarea, etiquetada. Tienes una especie de entrada dividida en dos partes y luego una de tres salidas. De acuerdo. Así que el artículo del te evalúa esta tarea. Pero lo que tienen es un decodificador transformador. Entonces, ¿qué hacen? Este es uno de los ejemplos anteriores de toma. En lugar de cambiar la arquitectura de su red neuronal para adaptarla al tipo de tarea que está realizando, simplemente formateará la tarea como si fuera un montón de tokens y no cambiará tu arquitectura. Porque el entrenamiento previo fue muy útil. Probablemente sea mejor mantener la arquitectura fija,
entrenarla previamente y luego cambiar la especificación de la tarea para que se ajuste a la arquitectura previamente entrenada. Entonces, lo que hicieron bien fue poner este token inicio. Este es un token especial. El hombre está en la puerta. Algún token delimitador, ¿verdad? Entonces esto es solo una secuencia lineal de tokens que estamos dando como un gran prefijo a. Y luego, la persona está cerca de la puerta y luego alguna ficha extra aquí, como extracto. Y luego, el clasificador lineal del que hablamos en la primera forma de interactuar con modelos de codificadores, se aplica a la representación del token extracto, ¿verdad? Entonces tiene el último estado oculto además del extracto y luego ajusta toda la red para predecir estas etiquetas. Por eso, este tipo de formato de entrada se utiliza cada vez más para mantener la misma arquitectura del modelo y permitir resolver una variedad de problemas diferentes con ella. Bien, entonces, funcionó. En cuanto a la inferencia del lenguaje natural, la respuesta es sí. Entonces hay varios números diferentes aquí, no me preocuparía demasiado por eso. El modelo de lenguaje transformador afinado es algo a lo que debes prestar atención. Se puso mucho esfuerzo en los otros modelos, ¿verdad? Y más o menos, esta es la historia del preentrenamiento. La gente pone mucho esfuerzo en modelos que hacen varios tipos de cosas cuidadosas, y luego tomas un solo transformador y dices, voy a entrenarlo previamente con una tonelada de texto y no me preocuparé demasiado por nada más, y simplemente ajústalo y terminarás haciéndolo súper bien. A veces, en el caso de no es mucho mejor que los métodos de última generación más conocidos, pero normalmente un poco mejor. Y nuevamente, la cantidad de esfuerzo específico de la tarea que hay que poner en ello, es muy baja. De acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa con la otra forma de interactuar con los decodificadores? Bien, entonces dijimos que podíamos interactuar con el código simplemente tomando muestras de ellos, simplemente diciendo, bueno, son distribuciones de probabilidad, de modo que podemos utilizarlos en su calidad de modelos de lenguaje. Y entonces, GPT-2, esto es realmente solo un más grande. No te preocupes demasiado por eso. Con unidades ocultas más grandes, más capas. Cuando se entrenó con más datos, se demostró que producía muestras de lenguaje natural relativamente convincentes. Entonces esto es algo que dio mucha vuelta en Twitter. Bien, entonces tienes este tipo de ejemplo artificial que probablemente no apareció en los datos de entrenamiento en el que los científicos descubren una manada de unicornios, y luego toman muestras de casi la distribución del modelo. En cierto modo le dan a ese modelo algo de crédito extra aquí. Hacen algo llamado truncar la distribución de los modelos de lenguaje, para eliminar el ruido en GPT-2. Entonces no es exactamente una muestra perfecta, pero más o menos GPT-2 generó esto. Y así, tenemos a los científicos descubriendo los unicornios. Y luego, tienes esta coherencia, está bien, están los científicos, les dan un nombre. Tienes, te refieres a esto bueno. Sí, te refieres al nombre del científico, tienes cosas como de coherencia del tema, además la sintaxis es realmente buena. Se parece vagamente al inglés, por lo que sigue siendo una tendencia. A medida que obtenemos modelos de lenguaje cada vez más grandes, en realidad tomamos muestras de ellos, incluso cuando les damos indicaciones que parecen un poco extrañas y cada vez más convincentes. De acuerdo. Entonces, codificadores previos al entrenamiento. Bien, codificadores previos al entrenamiento. Tomémonos un segundo más porque necesito un poco más de agua aquí. Si hay otra pregunta, hágamelo saber. Está bien. Entonces,
El beneficio de los codificadores del que hablamos es que obtienen este contexto bidireccional. Entonces puedes, mientras construyes representaciones de tu oración, de tus partes de oraciones, puedes mirar hacia el futuro, y eso puede ayudarte a construir una mejor representación de la palabra que estás viendo en este momento. Pero el gran problema es que ahora no podemos modelar lenguajes. Así que prácticamente solo dijimos que nos gustaba confiar en estas tareas que ya conocíamos sobre el modelado del lenguaje para realizar nuestro entrenamiento previo. Pero ahora queremos entrenar previamente los codificadores y, por lo tanto, no podemos usarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la solución que se presentó en un artículo que introdujo el modelo de lenguaje del modelo llamado BERT. Se llama modelado de lenguaje enmascarado. Así que aquí está la idea. Obtenemos la oración y luego tomamos una fracción de las palabras y las reemplazamos con una especie de ficha enmascarada. Una ficha que... Eso significa que no sabes qué es esto en este momento. Y luego predices estas palabras. Algunos detalles los abordaremos en la siguiente diapositiva. Pero así es como se ve, ¿verdad? Tenemos la sentencia, me enmascaro a la mascarilla. Obtenemos algunos estados ocultos para todos ellos, ¿verdad? Así que no hemos entrenado. No hemos cambiado el codificador del transformador en absoluto. Acabamos de decir, ok, aquí es como esta secuencia. Puedes verlo todo, ¿verdad? Mira todas las flechas que van por todas partes. Pero luego tenemos esta capa de predicción que estábamos preentrenando, ¿verdad? Y lo estamos usando, solo tenemos pérdida en las palabras donde teníamos máscaras aquí. Así que tenía esto enmascarado, y luego tengo que predecir que fue, lo que fue aquí tienda, lo que fue aquí. Y ahora, se podría decir que esto se parece mucho al modelado del lenguaje. Pero ahora no necesitas tener este tipo de descomposición de izquierda a derecha como estás diciendo, voy a eliminar algunas de las palabras y tienes que predecir cuáles son. Por eso esto se llama modelado de lenguaje enmascarado, y ha sido muy eficaz, con una breve advertencia. Se vuelve un poco más complicado. Entonces, ¿qué hicieron realmente? Propusieron el modelado de lenguaje enmascarado y liberaron los pesos de este transformador previamente entrenado, pero con un poco más de complejidad para que el modelado de lenguaje enmascarado funcione. Entonces, tomará al azar el 5% de los tokens de subpalabras. Entonces eso era cierto. Pero no siempre vas a sustituirlas por mascarilla. Puedes pensar en ello como si el modelo ve un token de máscara, obtiene la garantía de que necesita predecir algo, y si el modelo no ve un token de máscara, obtiene la garantía de que no necesita predecir algo. Cualquier cosa. Entonces, ¿por qué debería molestarse en construir representaciones sólidas de las palabras que no estén enmascaradas? Y quiero que mi modelo construya representaciones sólidas de todo. Entonces vamos a agregar algún tipo de incertidumbre al modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es, para ese un 5% de los tokens, el 80% de las veces, lo reemplazaremos con una máscara. Esa fue nuestra idea original del modelado de lenguaje enmascarado. Luego, el un 0% de las veces, reemplazaremos la palabra con solo un token aleatorio, solo un elemento de vocabulario aleatorio, puede ser cualquier cosa. Y luego, el otro un 0% de las veces, dejaremos la palabra sin cambios. Entonces, ahora, cuando ve una palabra, podría ser una ficha aleatoria o podría no haber cambiado. Entonces, si veo una máscara, sé que necesito predecirla. Entonces, lo que estas dos cosas hacen aquí es decir, tienes que estar haciendo esto. Tienes que estar alerta para cada palabra en tu representación. Así que aquí,
le hago pizza a la máscara. Bien, resulta que la modelo no lo sabía, pero recibirá 3 términos de pérdida por la sentencia. Solo tiene una máscara, pero será penalizado por predecir 3 cosas diferentes. Necesita predecir que esta palabra en realidad fue así que reemplacé esta. Necesita predecir que esta palabra es de hecho la palabra para, y luego necesita predecir que esta palabra es de hecho almacenar. Ahora, como un breve interludio, podrían estar pensando, tal vez pensando, John, no hay manera de que el modelo pueda saber esto, está muy poco especificado. De acuerdo. Yo pizza, es un poco raro, lo admito. Pero simplemente no hay manera de saber que hay una tienda, y ya, quiero decir, lo mismo ocurre con el modelado del lenguaje, ¿verdad? Así que terminará aprendiendo estas estadísticas promedio sobre cómo tienden a ser las cosas en un contexto dado, y en cierto modo cubrirá sus apuestas y tratará de construir una distribución de lo que las cosas podrían aparecer allí. Entonces, para las personas que piensan que si hubo alguno, eso es lo que deberían pensar. Tiene que saber qué tipo de cosas terminarán en estos espacios. Tiene otra incertidumbre, cierto, porque no puede estar seguro de que ninguna de las otras palabras sea necesariamente correcta. Y luego, predice estas 3 palabras. De acuerdo. Y entonces, eso es. Se puede ver por qué es importante no solo tener máscaras potencialmente, tener este tipo de cosas de aleatorización simbólica, porque nuevamente, en realidad no nos importa su capacidad para predecir las máscaras. Bien, como no lo haré normalmente, no voy a tomar muestras de la distribución de modelos sobre lo que debería ir aquí. En cambio, voy a utilizar los parámetros de la red neuronal y esperaré que construya representaciones sólidas del lenguaje. Así que no quiero que piense que tiene pase libre para representar algo, si no tiene una máscara ahí. De acuerdo. Entonces, había una cosa adicional con el preentrenamiento de BERT, que es el objetivo de predicción de la siguiente oración. Entonces las entradas de BERT se ven así. Esto proviene directamente del artículo BERT. Tienes una etiqueta aquí antes de tu primera oración, y luego una separación, y luego una segunda sentencia. Entonces tenías todos estos 2 fragmentos de texto contiguos. Tenías el primer fragmento de texto aquí, mi perro es lindo. Y luego un segundo fragmento de texto, le gusta jugar. Bien. Y ves las subpalabras allí. Y ahora, ambos serían mucho más largos, ¿verdad? Entonces, todo esto sería 512 palabras, esto sería aproximadamente la mitad, y aquello sería aproximadamente la mitad, y serían fragmentos de texto contiguos. Pero aquí está el trato. Lo que querían hacer era intentar enseñar al sistema a comprender tipos de relaciones entre diferentes fragmentos completos de texto, para poder preparar mejor los objetivos para aplicaciones posteriores, como la respuesta a preguntas, donde tienes 2 fragmentos de texto bastante diferentes y necesitas saber cómo se relacionan entre sí. Entonces, el objetivo que se les ocurrió fue que a veces deberíamos tener el segundo fragmento de texto, el fragmento de texto real que sigue directamente al primero en su conjunto de datos y, a veces, la segunda verificación de texto se toma aleatoriamente de otro lugar, tan sin relación, y el modelo debe predecir si es el primer caso o el segundo para, nuevamente, tener que razonar sobre las relaciones entre los 2 fragmentos de texto. Entonces esta es la predicción de la próxima oración. Creo que es importante pensar en ello, porque nuevamente, es una idea muy diferente de objetivo de preentrenamiento que el modelado de lenguaje y el modelado de lenguaje enmascarado. Aunque, trabajos posteriores argumentaron que, en el caso de BERT, no es necesario ni útil.
Y uno de los argumentos es que en realidad es mucho mejor tener un contexto único que sea el doble de largo, para que puedas aprender dependencias y cosas a mayor distancia. Entonces, si el objetivo en sí sería útil si siempre se pudiera duplicar el tamaño del contexto, no estoy seguro de si alguien ha investigado al respecto. Pero nuevamente, es como un tipo diferente de objetivo. Y todavía hay algo de ruido en la entrada, ¿verdad? La entrada fue esta gran porción de texto. Y lo has hecho sonar para decir que ahora no sabes si realmente fue eso o si lo reemplazaste con un montón de basura. Esta especie de segunda parte aquí. Si la segunda parte ha sido reemplazada por algo, sí. Ha sido reemplazado por algo que en realidad no proviene de la misma secuencia. De acuerdo. Entonces, hablemos de algunos detalles sobre BERT. Entonces BERT tenía 12 o 24 capas dependiendo de BRTBAS o BRTLARG. Probablemente usará uno de estos modelos o uno de los tipos de descendientes de estos modelos, si elige hacer algo potencialmente con el proyecto final personalizado, o si elige la versión del proyecto final predeterminado. Y tenías estados ocultos de 600 o 1000 dimensiones, un montón de cabezas de atención. Entonces esta es esa atención de múltiples cabezas que recuerdas, tenía un montón de ellas. Entonces estás dividiendo todas tus dimensiones en esas 16 cabezas, y estamos hablando del orden de un par de 100 millones de parámetros. En ese momento, justo en 2018, estábamos como, vaya, son muchos parámetros. ¿Cómo? Son muchos parámetros. Y ahora, los modelos son muchísimo más grandes. Así que hagamos un seguimiento de los tamaños de los modelos a medida que avanzamos en esto. Y volvamos ahora también a los tamaños del corpus. Entonces tenemos Vox Corpus, esta es la cantidad de palabras que hay. Esto es lo mismo con lo que se entrenó GPT-2, GPT-1, 800 millones de palabras. Ahora vamos a entrenar también en Wikipedia en inglés. Son 250, lo siento, son 500 millones. Esos son 500 millones de palabras. Y de nuevo, para que os hagáis una idea de lo que se hace en la práctica, no. La capacitación previa es costosa y poco práctica para la mayoría de los usuarios, digamos. Entonces, si eres un investigador con GPU o 5 GPU o algo así, en realidad, no tiendes a entrenar previamente todo tu propio modelo BERT a menos que estés dispuesto a dedicar mucho tiempo a hacerlo. El propio BERT fue preentrenado con 64 chips de TPU. Un ATPU es un tipo especial de acelerador de hardware que acelera las operaciones del tensor de manera efectiva. Fue desarrollado por Google. Entonces, los TPU son rápidos y pueden contener mucho. Y durante 4 días tuvieron 64 fichas. Entonces, si tiene un ATPU, que puede considerar menos que un ATPU, tendrá que esperar mucho tiempo para realizar el entrenamiento previo. Pero en realidad es un ajuste fino. El ajuste fino es muy rápido. Es tan rápido y práctico que es común en una sola APU. Verás cuánto más rápido es el ajuste fino que el entrenamiento previo en la tarea 5. Y así, creo que esto se convierte en un estribillo del campo. Entrenas previamente una o varias veces, como si un par de personas lanzaran grandes modelos previamente entrenados y luego los afinaras muchas veces, ¿verdad? Entonces, si guarda esos parámetros del entrenamiento previo, puede ajustar todo tipo de problemas diferentes. Y ese paradigma, no. Tomar algo como BERT, o cualquiera que sea el mejor descendiente de BERT, y entrenarlo previamente y luego ajustarlo a lo que quieras, está bastante cerca de. Es una base muy sólida en este momento. Bien, entonces, la simplicidad es bastante fascinante,
y hay una base de código llamada Transformers de una compañía llamada Hugging Face, que hace que esto sea realmente solo un par de líneas de Python para probar también. Por lo tanto, se han abierto líneas de base muy sólidas sin demasiado esfuerzo para muchas tareas. Entonces hablemos de evaluación. Por lo tanto, se presenta que la capacitación previa requiere todos estos tipos diferentes de comprensión del lenguaje. Y el campo es, el campo del APNL tiene dificultades para realizar evaluaciones, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y creamos conjuntos de datos que creemos que son difíciles por varias razones, porque requieren que sepas cosas sobre el lenguaje, el mundo y el razonamiento. Y así, cuando evaluamos si el reentrenamiento le proporciona una gran cantidad de conocimientos generales, evaluamos muchas de estas tareas. Entonces evaluamos cosas como detección de paráfrasis, preguntas de Cora, inferencia del lenguaje natural que vimos, tenemos conjuntos de datos de análisis de sentimientos estrictos o lo que eran conjuntos de datos de análisis de sentimientos estrictos hace un par de años. En realidad, determinar si las oraciones son gramaticales tiende a ser difícil. Determinar la similitud textual y la similitud semántica del texto puede resultar difícil. Parafraseando nuevamente, inferencia en lenguaje natural en un conjunto de datos muy pequeño. Entonces esto es esto. Este entrenamiento previo lo ayuda a entrenar en conjuntos de datos más pequeños. La respuesta es sí, más o menos. Y entonces, claro, la gente de BERT publicó su artículo después del lanzamiento de y hubo muchos resultados de última generación que surgieron de varias cosas que se suponía que debías estar haciendo, y los resultados que se obtienen con el entrenamiento previo. Entonces aquí está el de OpenAI, aquí está la base BERT y es grande. Las últimas tres filas están todas previamente entrenadas. Elmo está en el medio. Está en el medio entre el entrenamiento previo de todo el modelo y simplemente tener incrustaciones de palabras, eso es lo que es. Y los números que obtienes son, creo, que en el campo fueron bastante sorprendentes. A todos nos sorprendió que aún quedara tanto por obtener en algunos de estos conjuntos de datos. Y tomando aquí, esta línea en la tabla no está marcada, que en realidad es el número de ejemplos de capacitación. Este conjunto de datos tiene 2,5 mil ejemplos de entrenamiento, y antes de que aparecieran los grandes transformadores, teníamos un 60% de precisión. Ejecutamos transformadores en él, obtenemos 10 puntos solo con un entrenamiento previo, y esta ha sido una tendencia que continúa. Entonces, ¿por qué hacer algo más que preparar previamente los codificadores? Pero como sabemos cómo los codificadores son buenos y nos gusta el hecho de que tenga un contexto bidireccional, también vimos que a Bert le fue mejor que a... Pero lo ha hecho. Si realmente quieres que haga cosas, ¿verdad? No puedes simplemente generar secuencias a partir de él de la misma manera que lo harías con un modelo como un decodificador previamente entrenado, ¿verdad? Puedes probar qué cosas deberían ir con una máscara. Así que aquí tienes una máscara, puedes poner una máscara en algún lugar, probar las palabras que deberían ir allí. Pero si quieres probar todo el contexto, claro, si quieres obtener esa historia sobre los unicornios, por ejemplo, el codificador no es lo que quieres hacer, entonces tienen contratos diferentes allí. Se puede utilizar de forma natural al menos de diferentes maneras. De acuerdo. Entonces, hablemos muy brevemente sobre las extensiones de BERT. Entonces hay variantes como Roberta Hispan BERT, y solo hay un montón de artículos con la palabra BERT en el título, que hicieron varias cosas. Dos conclusiones muy fuertes. Roberta, entrena a BERT por más tiempo, BERT no está en forma.
Entrénelo con más datos, entrénelo en 4 pasos más. Spanberg enmascara tramos contiguos de subpalabras, de palabras, hace que la tarea de preentrenamiento sea más difícil y útil. Entonces esta es la idea de que podemos idear mejores formas de alterar la entrada, de ocultar cosas en la entrada o de romper cosas en la entrada para que nuestro modelo las corrija. Entonces, por ejemplo, si tiene la oración máscara y res y máscara buena, simplemente no es tan difícil saber que esto es irresistible, ¿verdad? Porque, ¿qué podría ser esto después de estas subpalabras? Entonces esto es IRRSISTI, algo tiene que venir aquí, y probablemente sea el final de esa palabra. Mientras que si enmascaras una larga secuencia de cosas. Bien, ahora esto es mucho más difícil y, de hecho, estás recibiendo una señal útil de que es irresistiblemente bueno. Y es necesario enmascararlos todos para que la tarea sea interesante. Entonces Spanberg dijo, oh, deberíamos hacer esto. Así que esto también fue muy útil. Entonces Roberta, solo para señalar el hecho de que Roberta demostró que Bert no estaba en forma, dijo que Bert fue entrenado en aproximadamente 13 gigabytes de texto, obtuvo algunas precisiones. Puede superar los sorprendentes resultados de Bert, aproximadamente 4 puntos adicionales aquí, simplemente tomando el modelo idéntico y entrenándolo con más datos, con un tamaño de lote mayor durante mucho tiempo. Y si lo entrenas, sí, por más tiempo sin más datos, no mejoras. Muy brevemente, bien, entonces. Muy brevemente sobre los CODIF y CADORS de CODIF y CADORS. Como hemos visto, los decodificadores pueden ser buenos porque podemos jugar con los contratos que nos dieron, podemos jugar con ellos como modelos de lenguaje, los codificadores nos dan ese contexto bidireccional. Entonces, los CODIF y CADORS de CODIF y CADORS tal vez obtengamos ambos. En la práctica son realmente, sí, bastante fuertes. Así que había, cierto, podríamos, pero supongo que una de las preguntas es, ¿qué hacemos para entrenarlos previamente? Entonces podríamos hacer algo como modelado de lenguaje, donde tomamos una secuencia de palabras, de la palabra 1 a la palabra 2T, en lugar de T. Bien, y en lugar de la palabra 1 aquí, palabra T, proporcionamos esas a través de nuestro codificador, y no predecimos en ninguno de ellos. Y luego tenemos la palabra T más 1 hasta la palabra 2T, aquí en nuestro decodificador, ¿verdad? Y predecimos sobre estos. Así que estamos modelando el lenguaje en la mitad de la secuencia y tomando la otra mitad para tener nuestro codificador bidireccional, ¿verdad? Entonces, estamos construyendo representaciones sólidas en el lado del codificador, sin predecir el modelado del lenguaje en nada de esto, y luego, en la otra mitad de los tokens, predecimos cómo lo haría un modelo de lenguaje. Y la esperanza es que hayas entrenado bien a ambos a través de la pérdida de modelado de un lenguaje aquí arriba. Y esto es en realidad, así que funciona bastante bien. El codificador se beneficia de la bidireccionalidad. El decodificador se puede utilizar para entrenar el modelo. Pero lo que, este artículo demostró que el modelo T5 introducido por Raffel et al. Encontró que funciona mejor era en realidad un muy, bueno, al menos un objetivo algo diferente. Y esto debería tener en cuenta que tenemos diferentes formas de especificar los objetivos de preentrenamiento, y que realmente funcionarán de manera diferente entre sí. Entonces lo que dijeron, digamos que tienes un texto original como este. Gracias por invitarme a tu fiesta la semana pasada. Vamos a definir intervalos de longitud variable en el texto, para reemplazarlos con un símbolo único que indique que falta algo aquí.
y luego lo reemplazaremos y luego lo eliminaremos. Así que ahora nuestra entrada a nuestro codificador es: gracias, símbolo 1, y yo a tu fiesta, símbolo 2, semana, ¿verdad? Entonces hicimos ruido en la entrada, ocultamos cosas en la entrada. También es muy interesante, cierto, esto no dice cuánto tiempo se supone que debe durar. Eso es diferente de Bert. Bien, Bert dijo. Oh, enmascaraste tantas subpalabras. Esto dice, bueno, tengo una ficha que dice, falta algo aquí. Y no sé qué es, ni siquiera sé cuántas subpalabras son. Y luego, tienes esto en tu codificador, y luego tu decodificador predice la primera palabra especial, esta X aquí, y luego lo que faltaba, para invitar. Entonces, gracias X por invitar y luego predice y, aquí está esta y aquí. Y luego lo que faltaba en la y, último, la semana pasada. Esto se llama corrupción de extensión y es realmente interesante para mí porque, en términos del CODIF y CADOR de CODIF y CADOR real, no tenemos que cambiarlo en comparación con si simplemente estuviéramos haciendo un entrenamiento previo de modelado de lenguaje. Porque simplemente hago modelos de lenguaje sobre todas estas cosas. Simplemente predigo estas palabras como si fuera un modelo de lenguaje. Acabo de realizar un paso de preprocesamiento de texto. Bien, así que en realidad, acabo de preprocesar el texto para que parezca, oh, sí. Toma la entrada, haz que se vea así. Luego haga una salida que se vea así allí arriba. Y el modelo logra hacer lo que efectivamente es modelado de lenguaje, pero en realidad funciona mejor. Me doy cuenta de que son muchos números, pero eche un vistazo a la estrella aquí. Este CODIF y CADOR de CODIF y CADOR con objetivo de eliminación de ruido suele funcionar mejor. Y probaron modelos similares como un modelo de lenguaje de prefijo. Ese fue el primer intento que tuvimos para definir un objetivo de preentrenamiento para modelos de lenguaje. Lo siento, para CODIF y CADORS de CODIF y CADORS. Y luego tenían otra. Varias otras opciones, pero la que funcionaba mejor para los CODIF y CADORS de CODIF y CADORS. Y una de las cosas fascinantes de T5 es que puedes entrenarlo previamente y ajustarlo en las preguntas. Por ejemplo, cuando nació Franklin D. Roosevelt, y ajústelo para producir la respuesta. Y luego, podrías hacerle nuevas preguntas en el momento del examen. Y luego recuperaría la respuesta de sus parámetros con cierta precisión. Y, en realidad, lo haría relativamente bien. Y lo haría quizás el 2-5% del tiempo en algunos de estos conjuntos de datos con 220 millones de parámetros. Luego, con 11.000 millones de parámetros, esto es mucho más grande que BRTLARG, lo haría aún mejor, a veces incluso funcionando tan bien como los sistemas a los que se les permitía observar cosas distintas a sus propios parámetros. Nuevamente, esto es simplemente hacer que esta respuesta provenga de sus parámetros. Sí, tenemos que saltarnos esto. Entonces, si miran esta diapositiva después de la clase, tengo cada uno de los ejemplos de las cosas que podríamos imaginar aprender durante la capacitación previa, con la etiqueta de lo que usted podría estar aprendiendo. En este ejemplo, la Universidad de Stanford está en blanco. Quizás aprendas trivia. En todos estos casos, hay todas estas cosas que puedes aprender. Una cosa que diré es que los modelos también aprenden y pueden empeorar aún más el racismo, el sexismo y todo tipo de prejuicios negativos que están codificados en nuestro texto. Cuando digo, sí, hacen esto. Por eso, aprenderemos más sobre esto en nuestras conferencias posteriores.
pero es importante tener en cuenta que cuando haces un entrenamiento previo, aprendes muchas cosas y no todas son buenas. Entonces, con GPT-3, lo último aquí es que existe esta tercera forma de interactuar con los modelos que está relacionada con tratarlos como modelos de lenguaje. Entonces, GPT-3 es este modelo muy grande que fue lanzado por OpenAI y parece ser capaz de aprender de ejemplos en sus contextos de decodificador, sin pasos de gradiente, simplemente mirando dentro de su historia. Y ahora GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros, ¿verdad? El último modelo T5 que vimos tenía 11.000 millones de parámetros, y parece ser una especie de ejemplo canónico de este funcionamiento. Y entonces lo que parece es que lo das como parte de su prefijo. Gracias, va Merciola, va. Mint, va. Entonces tienes estos ejemplos de traducción. Le preguntas por el último y te sale la traducción correcta. Aparentemente porque ha aprendido algo sobre la tarea que le estás diciendo que haga a través de su prefijo. Y entonces, podrías hacer lo mismo con la suma. Entonces algo más algo. 5 más 8 es 13. Dale ejemplos de suma. Podría servirte el siguiente ejemplo de suma. O tal vez intentar descubrir errores gramaticales u ortográficos, por ejemplo. Y aquí está el caso del francés al inglés. El caso del inglés al francés. De nuevo, estás aprendiendo simplemente a hacer un entrenamiento previo. Pero cuando lo evalúas, ni siquiera ajustas el modelo, simplemente proporcionas prefijos. Por eso, esto en particular no se comprende bien y se están realizando muchas investigaciones sobre cuáles son las limitaciones de este llamado aprendizaje en contexto. Pero es una dirección fascinante para el trabajo futuro. En total, estos modelos no se comprenden bien. Sin embargo, los modelos pequeños entre comillas, como BERT se han convertido en herramientas generales en una amplia gama de entornos, y tienen problemas para aprender todos estos prejuicios sobre el mundo. Eso se incluirá en otras conferencias de este curso, y así es, sí. Lo que ha aprendido esta semana, los transformadores y el preentrenamiento forman la base, o al menos las líneas de base, para gran parte del procesamiento del lenguaje natural actual. Y la tarea 5 ya está disponible y podrás investigar más sobre ella. Y se me acabó el tiempo, ¿está bien? Sí. Supongo que puedo responder una pregunta si hay alguna. Pero la gente también puede ponerse en marcha. Bueno, creo que hay una pregunta sobre T5. ¿Cómo sabe el decodificador que actualmente está prediciendo X hoy? ¿Podría repetir eso? Sí. Acerca de T5, hubo una pregunta ¿cómo sabe el decodificador que actualmente está prediciendo X hoy? Su jerarquía para predecir X hoy. Supongo que si puedes especificarlo, ¿cómo sabe que actualmente está prediciendo X hoy? De acuerdo. Sí. Sí, eso tiene sentido. Entonces, lo que hace, lo sabe por el codificador, que en algún momento tiene que predecir X, y en algún momento predecir Y. Porque el codificador puede simplemente recordar que, oh, sí, faltan dos cosas. Y si se reemplazaran más tramos, habría una Z, y luego una A, y luego una B, y lo que sea. Solo un montón de identificadores únicos. Y luego aquí arriba dice, está bien, supongo que tengo atención. Puedo mirar y sé que primero tengo que predecir esto, la primera cosa enmascarada. Entonces voy a generar eso en mi decodificador. Y luego aparece ese símbolo, ¿verdad? Entonces estamos entrenando dándole el símbolo correcto. Ahora obtiene esa X y dice OK, estoy prediciendo X ahora. Bien. Ahora puede predecir, 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 y luego obtiene Y.
Así que estamos haciendo este entrenamiento para obligar al maestro en el que le damos la respuesta correcta después de penalizarlo si es incorrecto. Ahora obtiene esta y, correcto, y dice ok, ahora tengo que predecir que debería ir en y puede prestar atención a las partes naturales de esto, además de lo que ya se predijo aquí, porque el decodificador tiene atención dentro de sí mismo y puede ver lo que debería ir allí. Entonces, lo fascinante aquí es que estás haciendo algo como modelar el lenguaje, pero cuando predices y puedes ver lo que vino después. Y creo que ese es uno de los beneficios de las corrupciones de tramos. Estás haciendo esto en el que no sabes durante cuánto tiempo debes predecir, como el modelado del lenguaje, pero llegas a saber qué vino después de lo que falta.